Dios te bendiga, soy Deidi Ortega del Ministerio Casa de Bendición. Como cada domingo estamos compartiendo la palabra a través de este canal. Te bendecimos y agradecemos que esté en sintonía con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida y te invitamos a la vez a suscribirte a nuestra página tocando la campanita que aparece debajo de tu pantalla. Este domingo compartiremos la palabra del Señor leyendo en el libro de los Salmos, capítulo 92, verso 12 al 14. Dice la palabra: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Gracias, Señor, por tus palabras, ya son verdad y vida. Te pedimos que seas tú tocando cada corazón, impactando sus familias, impactando sus relaciones, impactándole espiritualmente para que pueda ser puesta en práctica, puesta por obra las enseñanzas que tú nos traes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Leía un cuento, Las cargas que te hacen crecer, y era un cuento referente a una palmera, escrito por Quinn Muñoz, publicado el 5 de abril del 1993. Contaba este joven que él nació en una familia muy opulenta, una familia con buenas condiciones económicas, pero comenzó a llegar la ruina a la familia. Su padre muere, su madre queda viuda y decide lanzarlo a la calle porque ella no podía con la carga de un hijo. El joven sobrevive en la calle haciendo malos negocios, haciendo cosas ilícitas, hasta que finalmente llega una estabilidad a él y termina siendo mercader. Ya próspero, caminando por el desierto, se encuentra con una palmera pequeña que subía robusta en la arena. Él la ve y dice: ¿cómo tú te ves tan robusta aquí? No crecerás. Quiso destruirla, pero dijo: no la voy a arrancar, no la voy a destruir, voy a poner una piedra encima de ella. Puso la piedra encima de la palmera y se fue victorioso, porque ella no tiene que crecer saludable y fuerte si yo he pasado tantas cosas en esta vida. No lo merece. Al pasar de los años, la palmera ya estaba grande y robusta, hermosa, imponente en ese desierto. ¿Qué pasó con la palmera? Sencillamente tenía un obstáculo. Tenía una piedra encima que no la dejaba avanzar hacia arriba, pero eso no impidió que sus raíces comenzaran a profundizar y a buscar las aguas en este desierto, las pocas aguas que pudieran aparecer, hasta que la palmera creció, se enraizó, y cuando sus raíces estuvieron fortalecidas, comenzó a subir hasta alcanzar la estatura que requería. El viajero pasó y dice, después que está recostado en la sombra de la palmera, pero esta no será la palmera que yo le puse la piedra encima, y decidió trepar y buscar en lo alto de la palmera. Para sorpresa de él, allá estaba la piedra. Simplemente la palmera le dejó una enseñanza a su vida. Porque hayas pasado por dificultades, no implica que tienes que seguir el mismo ritmo. El hombre hizo una introspección y decidió que él debía cambiar, que las dificultades debían hacernos fuertes.
Qué enseñanza tan hermosa de la palmera. Pero el verso comienza hablando del justo y la justicia. El justo es una persona recta. Tiene que ver con la ley, con la moralidad, con la justicia. Es hacer lo correcto, es ser irreprensible, es ser aceptable para Dios, tener una relación con Dios. Eso es ser justo. Es un individuo prudente, es un individuo juicioso y legalmente recto. Es aquel que vive bajo la ley de Dios. Es un hombre y una mujer que practican la justicia. Génesis 15, 5 al 6, nos habla de Abraham. Nos habla de Abraham. Y Dios promete a Abraham un hijo. Dios le promete un hijo. Y él dice, pero no tendré hijo. A mí me va a heredar alguien que es un hijo que es mayordomo en mi casa. Dijo también Abraham, no me ha dado prole aquí, que será mi heredero un esclavo. Pero vino palabra de Jehová, diciéndole, no te heredará sino que un hijo tuyo será quien te heredará. Y lo llevará fuera. Y le dijo, lo llevó fuera, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si la puedes contar, ¿podrás? Así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. El justo es un hombre que le cree a Dios. El libro de Ezequiel, en el capítulo 18, verso 5, hay una parte de ese verso que dice, quien es justo practica el derecho y la justicia. Entonces, el justo. ¿Y qué es la justicia? La justicia no son más que las reglas y las normas que se establecen en la sociedad como parámetro para la convivencia entre las personas, la convivencia en las instituciones, la convivencia en los diferentes subsistemas que componen la sociedad. Realmente la palabra de Dios habla de la justicia cuando dice en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios da la inspiración para la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es un valor que hace que las personas, desde su propia individualidad, desde mi yo, dé a Dios y a cada quien lo que le corresponde, lo que le pertenece, lo que es conveniencia. Eso es justicia. Romanos en su capítulo 5, del 1 al 9, es muy explícito. Y habla de la justificación. Y si hablamos de lo justo, de la justicia, tenemos que mencionar la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación es una palabra griega que se llama dikaioma. Es una declaración de que la persona o cosa es justa. Entonces hay una relación entre lo justo, la justicia, la justificación. También es una sentencia de absolución de Dios. Dios absorbe al hombre, absuelve a la mujer, los justifica por la gracia, por nuestra fe en la sangre derramada de Jesucristo. Entonces, para nosotros ser justificados, necesitamos acercarnos a Dios, aceptar a Jesucristo como Salvador, y nuestros pecados serán perdonados y su comunión restablecida. La comunión con Dios se restablece.
Entonces, ser justo es una virtud del individuo. Ser justificado es una decisión personal. Y como resultado, después que el hombre es justificado, actúa y obra en justicia. Entonces, la otra parte del versículo habla de la palmera y el cedro del Líbano. Es interesante. Entré a una página Sembrar, cómo sembrar planta, y busqué las distintas plantas. ¿Qué explicación tan maravillosa? Pero no solo a mí me interesó lo de la palmera y el cedro, sino que el mismo salmista y su hijo Salomón eran aficionados por las palmeras y el cedro. Y cuando usted lee las descripciones del templo de Salomón, se va a encontrar que entre las talladuras que le hacía las puertas, siempre habían palmeras con oro incrustado. La palmera son plantas tropicales de gran tamaño. Tronco largo, follaje siempre verde, nunca crecen silvestre. Deben ser plantadas. Hay variedades, hay palmeras de exterior, hay palmeras de interior. Pueden ser plantadas por semilla o por hijos. Se pueden plantar en cualquier época del año y son resistentes a plaga. Necesitan luz natural, temperaturas elevadas para que sus raíces se multipliquen. Y hay palmeras aún de climas cálidos que pueden resistir temperaturas muy frías. Existen variedad de especies y tamaños, pero a la palmera que se refería el salmista es a la palmera datilera, Phoenix dactilífera. Es interesante esta palmera, da frutos masculinos y femeninos. Sus flores masculinas y femeninas. Las flores masculinas son de color crema y las femeninas amarillas. El polen de una flor masculina puede ser suficiente para 50 o 100 palmas femeninas. Son flores también comestibles. Sus frutos también son comestibles. Tradicionalmente son vendidas y en cada escápide brota una inflorescencia, un conjunto de flores con flores unicelulares. Interesante. Si la planta es masculina, sus flores serán masculinas. Si la planta es femenina, sus flores serán femeninas. Su tronco se dobla, pero no se rompe. Las tormentas tropicales pueden acabar con muchos árboles, pero no la palmera, porque es elástica, podemos decir. Se dobla hasta tocar el suelo y cuando pasa la tormenta se endereza de nuevo, siendo más fuerte que antes. Está hecho para doblarse, pero no para romperse. Hombre y mujer de Dios justa, estás hecha para doblarte, pero no para romperte. Pero hay que tener cuidado porque a pesar de ser tan fuerte, hay plagas que pueden atacar a esta. El cedro del Líbano pertenece a la familia de las pináceas, llamamos pinos. Tal y como su nombre lo indica, son propios del Líbano, Siria y del sureste de Turquía. Es una planta de tipo conífera. Tiene un crecimiento vegetativo imponente, una copa en forma piramidal. Su madera es pesada, densa, fuerte, duradera, aromática. Aguanta con firmeza el frío más helado y el calor más agobiante. Crecerá como palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, como cedros. Hay un verso en Número 24:6 que dice, como cedro junto a las aguas. Cuando habla de esto es porque en ese tiempo era considerado el cedro como el príncipe de los árboles por su majestuosidad. Y de su madera se podía extraer muchas cosas, los mástiles de los barcos, se construían los templos.
Esta brillante madera al envejecer se consideraba que tenía la dureza de piedra y ni la calcoma la podía atacar. Plantados. Los árboles, estos árboles que menciona, necesitan ser plantados. Y el verso habla de plantados en la casa de Jehová. La plantación es una parte muy importante del futuro de un árbol, porque hay que tomar en cuenta el espacio donde será colocado, el suelo, el hoyo, el diámetro que se va a hacer. Se eliminan las piedras, los elementos que pudieran impedir la enraización de la tierra. Luego se cubre. Se debe tener cuidado con el exceso de agua que pudiera tener esta después de plantada. Jeremías 17:8 nos dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Una característica de estos dos árboles es que sus hojas siempre están verdes. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, rodeando el tabernáculo, había patio. A eso es que se refiere con la palabra atrio. Los sacerdotes entraban y salían, y las personas llevaban los sacrificios, los cuales los sacerdotes ofrecían a Dios. Al plantar se toma en consideración el espacio a utilizar, se adecua el suelo. Pero ¿cómo que estoy plantado en la casa de Jehová? En los atrios de nuestro Dios. Dios nos ha escogido, nos ha colocado en un lugar específico. Él nos ha puesto, Él ha determinado que va a rodearnos las personas que nos acompañarán en la vida cristiana. Él ha considerado el agua que necesita, el compost que necesitas como planta, y que tú necesitas un cuidado específico. Tú necesitas la luz, tú necesitas el calor, tú necesitas el riego, tú necesitas el abono. Hay una enseñanza que nos deja la palabra. Esta palmera que el mercader le puso la piedra, no vio obstáculo y floreció. Entonces debemos florecer. Este es el propósito de Dios, que como individuo, como miembro de un sistema, nosotros florezcamos. Dios nos elige y decide dónde seremos cada uno plantado. Él prepara las condiciones, Él mueve los recursos para determinar el suelo que necesitamos, los demás árboles que nos rodearán en este tiempo. La palmera se le puso una piedra encima siendo pequeña, pero en vez de morir buscó la fuente. Entonces, como palmera debemos primero fortalecernos en la palabra, fortalecernos en Dios, enraizarnos en Cristo. Fortaleció sus raíces, avanzó y luego resurgió buscando el cielo imponente. Esa piedra que tuvo la palmera pueden ser situaciones en nuestras vidas, circunstancias, enfermedades, pero estamos junto a corriente, debemos echar raíces, estamos equipados para el calor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La conmoción del tiempo a muchos lo ha despegado de su zona de confort. Y hay incertidumbre. No saben qué pasará. Ahora la gente está preocupada. ¿Cómo que voy a educar a los hijos en casa? No puedo. Me asfixio con la mascarilla puesta. No hay recursos. Estamos consumiendo más en la familia. Los sistemas familiares y los sistemas sociales están en crisis. Las dinámicas de las familias se han revolucionado. Los sistemas, les cuento, son flexibles y deben luchar por su acomodación. Ya han pasado unos meses
de las situaciones. Entonces debemos crecer, debemos avanzar, debemos acomodarnos a los tiempos, debemos buscar el ajuste, revisar las dinámicas. ¿Quién será el responsable de esto? ¿Cómo logramos la homeostasis? Homeostasis es el equilibrio en el sistema familiar. En este tiempo actual, la conmoción no debe acabar con nuestra razón. Debemos crecer en la adversidad, abrir los ojos de nuestro entendimiento para comprender cuál es la voluntad de Dios en este tiempo, revisarnos a ver si florecemos, si he crecido en la adversidad. Lo más cómodo, le cuento, es quedarse estático, pero lo apropiado es avanzar. Abandonar la resistencia al cambio, hacer ajustes es lo correcto para los que somos justificados. Practicar la justicia en nuestras acciones, no rebelarnos con las reglas nuevas que nos han sido establecidas, con la nueva normalidad. Si los protocolos dicen no abrazar, no tendremos que andar tan sabroso abrazando. Debemos protegernos a nosotros y proteger a los que están en casa. Si la nueva normalidad dice no debemos dar las manos, entonces hay que respetar, hay que madurar, porque el proceso nos hará resistentes, fuertes en Dios, y entender que debemos estar anclados en Cristo, la rica savia, porque separado de Él nada podemos hacer. En el lugar donde fuiste plantado, crece, florece y fructifica. Entonces ahí hay tres palabras importantes. Debemos crecer, debemos florecer y debemos fructificar. El verso dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Es una promesa de Dios, no importa la etapa de desarrollo en tu vida espiritual en la que te encuentres, que tenga 40 años en la fe, 20 años, debes fructificar. Un cedro centenario fructifica también. Entonces todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El logro de nuestra vida espiritual es determinado por nuestro crecimiento interior. Nuestro hombre exterior es cual la corteza de la palmera, puede ser maltratado y azotado por los vientos, por las circunstancias. Sin embargo, nuestro interior permanece saludable. Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el año de sequía, decía el verso que leímos de Jeremías 17:8, no se fatigará ni dejará de dar fruto. En este tiempo no te fatigará ni dejará de dar fruto, pero debemos nosotros adueñarnos de esa palabra, adueñarnos que en tiempo de adversidad, de sequía, avanzaremos y no retrocedemos, creciendo, floreciendo y fructificando. Bendiciones. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, porque son verdad y vida. Te presentamos a cada persona que está escuchando esta palabra. Te pedimos que sea tu palabra como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma, trayendo, Señor, a ese corazón la paz, la quietud, la fortaleza en este tiempo. En el nombre de Jesús, yo vengo en este momento contra todo espíritu de depresión, de ansiedad, todo sentimiento de poca valía, todo sentimiento, Señor, de fracaso, toda necesidad, sabiendo que tú eres nuestro proveedor. Y que en este tiempo, Señor, tú fortaleces los corazones, tú fortaleces la mente y el espíritu. Tú entras a cada casa y lleva la vida de Cristo. Que el ADN de Cristo sea impregnado en cada mente y cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Dios le bendiga y Dios le guarde.